chicos, hoy en el curso de lenguaje vamos a aprender sobre las lenguas indoeuropeas. Primero, una familia de lenguas tiene que ver aquellas que provienen de una misma lengua madre, una lengua que les da origen. Entonces, estas familias van a nacer, ¿no es cierto?, de esta lengua madre, y estas a su vez van a tener más lenguas. Algunos los clasifican en un enorme árbol genealógico. Vamos a ver aquí algunos de los más importantes, que es para nuestro idioma, que vienen a ser las lenguas indoeuropeas. A su vez hay otro tipo de lenguas, ¿no es cierto?, como las americanas, las amerindias, las que eran propias de América. Tenemos primero una rama germánica. La rama germánica está dividida en tres. La rama nórdica, que es donde van a salir las lenguas como el sueco, el danés, el noruego y el irlandés. Tenemos una rama occidental donde ya hay lenguas más conocidas como el inglés, que ahora mundialmente sabemos que si no hablas inglés te consideran casi analfabeto. Muy bien. Neerlandés, que es el holandés, y el alemán. Ahora, en la rama oriental está una lengua gótica, que principalmente está utilizada también en la parte de la literatura, se ha tratado de rescatar aquí. Muy bien, ahora tenemos la rama ítalo-céltico. Pero antes de ver esta rama, que es la más importante para nosotros, tenemos también ramas helénicas, donde va a salir el griego, por ejemplo. Tenemos ramas balto-eslávico y la rama indo-iranio, donde van a estar el sánscrito, ¿no es cierto?, que es el hindú, donde va a estar la lengua persa también. Muy bien. Pero como dijimos, la rama ítalo-céltico es la más importante para nosotros. De esta rama vamos a tener el osco-umbrio y el latín. El latín es nuestra lengua madre. Una vez que se da la caída de Roma, el latín, que era la lengua más importante, también era de alguna manera clasificatorio. ¿Por qué? Porque había un latín culto y un latín vulgar. El latín culto obviamente era utilizado por las personas que eran parte del Senado, de los religiosos, de personas importantes, mientras que el latín vulgar era utilizado por los soldados, por aquellos pueblos que ahora pertenecían a Roma. Entonces, cuando cae Roma, estos dos latín, del latín culto, se va a convertir en la lengua oficial de la Iglesia Católica. El Papa habla latín sí o sí. Y ahora tenemos que de la lengua del latín vulgar van a salir las famosas lenguas romances. Las lenguas romances son aquellas que una vez que Roma cayó, van a querer formarse pequeñas naciones. Y de este choque de las pequeñas naciones con las culturas que habían con el latín, se van a dar estas famosas lenguas romances. Tenemos, por ejemplo, el portugués, el español, el catalán, el italiano, el provenzal, el francés, el sardo, el romanche y el rumano. Antes estaba el dálmico, pero ya ha entrado en extinción esa lengua. Muy bien. Estas lenguas, al provenir de la misma lengua madre, tienen muchas familiaridad. Por ejemplo, hablar. La palabra hablar para nosotros en portugués se dice falar, ¿no es cierto? En italiano se dice parlar y en francés se dice parler. Entonces vemos que hay mucha semejanza. Y ustedes mismos dense cuenta, cuando escuchan, por ejemplo, narrar un partido entre Brasil y Perú, vemos que hay algunas cosas que podemos entender porque el portugués es el más sencillo, porque tenemos la misma lengua madre y podemos comprenderlo. Hay ciertas palabras que también del italiano y el francés, que son lenguas más conocidas para nosotros, tienen vinculación con la nuestra porque provenimos de la misma lengua madre. Entonces, estas lenguas romances van a avanzar de sus lugares de orígenes y las tienen en sus colonias. Nosotros fuimos la colonia de España y es por eso que manejamos el español, de que luego toma el nombre de castellano cuando se instala en Castilla, toma castellano. Igual, Brasil habla el portugués porque fue colonia, de Portugal. Entonces las colonias que fueron durante el proceso de conquista también van a utilizar estas lenguas romances. Otro grupo de lenguas importantes desde los inicios, al igual que las indoeuropeas, son las lenguas americanas.
Las lenguas americanas van a ser muchísimas debido a que existen muchos pueblos indígenas, que bueno, muchos de ellos se extinguieron durante el proceso de la conquista. Desde ese momento se tomó en cuenta las lenguas que han tratado de subsistir y muchos estudiosos han tratado de recuperar muchas de esas lenguas. Tenemos en América del Norte, en América del Sur y América del Centro. En América del Sur es lo que nos vamos a fijar. Tenemos, por ejemplo, el macrotucana. Principalmente esta lengua tiene sus pueblos en la actualidad cerca de Brasil. Tenemos el macroye, que ha entrado en procesos de extinción. Los estudiosos tratan de elaborar como orígenes sobre este tipo de lengua, a pesar de que ya no hay sobrevivientes de alguna de las familias de esta. El macropuno, o también llamado macropuquina. Recordemos que el puquina fue una lengua que fue desplazada durante el tiempo en el que el quechua tomó protagonismo cuando el Tahuantinsuyo lo volvió su lengua oficial. Se decía que la lengua puquina lo utilizaban los tiahuanaco. Tenemos el macrocaribe, que está pues en algunas islas como Haití, como cerca de Colombia y también cerca de las costas de Venezuela. Y por último tenemos el andino, que es el más importante para nosotros. ¿Dónde tenemos el quechumara? El quechumara da a estas dos lenguas importantes que vienen a ser el quechua y el aymara. Recordemos que el quechua y el aymara son lenguas oficiales en nuestro país, ¿no es cierto?, que se toman en cuenta. Muy bien, ahora también recordemos que el quechua varía, en la actualidad varía, tanto el quechua del norte, del centro y del sur. El sur es el más hablado, principalmente en Ayacucho y en Puno y en el Cusco. Ahora, algunos datos sobre diferentes lenguas, cómo se pueden agrupar. Tenemos las lenguas aglutinantes. Las lenguas aglutinantes tienen lexemas y tienen sufijos que tienen significados propios. Es decir, el lexema significa algo como río y el sufijo significa algo como caudaloso o bravo. Yo junto estos dos, río bravo. O puedo ya no utilizar río y utilizo hombre, hombre bravo. Une así significados ya propios de cada uno. Por ejemplo, el coreano es una de esas, el japonés también sería, el quechua, el aymara también son ejemplos de lenguas aglutinantes. Ahora, lenguas sintéticas. Las lenguas sintéticas son el castellano, son las que utilizan morfemas flexivos. Por ejemplo, tienen género, tienen número, ¿no es cierto? Eso vamos a encontrarlo en la mayoría de lenguas como el portugués, el francés, el alemán, entre otros. Las lenguas analíticas son las que el radical permanece solitario y no se modifica. ¿Qué significa esto? Una sola palabra, una sola grafía, una sola letra que se podría llamar, tiene un significado solo, un significado que también tienes que unir a otras que siguen para poder juntar y hacer una oración. Por ejemplo, el chino y el vietnamita. Y la mayoría de lenguas de cerca de estos lugares que hemos mencionado. Esas vienen a ser las lenguas más importantes que dieron inicios a las familias que hasta ahora seguimos estudiando. Bien, chicos, vamos a complementar nuestras preguntas ahora con lo que hemos hecho de teoría. La parte de ejercicio de aplicación y la lectura lo desarrollan en su libro. No está muy difícil la parte de ejercicio de aplicación porque es colocar de dónde proviene cada una de las lenguas que te dan allí. Hay datos en su libro, hay datos de lo que hemos hablado, entonces no habría ningún problema. Vamos con las preguntas de rumbo a la universidad. Recuerden que ustedes hacen los números pares y yo los impares. Lo marcan en su libro. También realizan la parte del crucigrama, no se olviden. Dice, ¿qué lengua no pertenece a la familia indoeuropea? ¿Cuál sería? El español, de hecho. El hindi, sí, venía allí. Tenemos el inglés, también viene del germánico, ¿no es cierto? Alemán, también estaba allí. Y el japonés se va. Tenemos, ¿qué lingüista propuso la teoría del árbol genealógico? Aquí lo dice muy claro, vendría a ser Albert Schweitzer. Muy bien. Ahora tenemos, ¿qué es una familia lingüística? Yo les dije, una familia lingüística es aquella que tiene una lengua madre, ¿no es cierto? Provienen de la misma lengua madre. Entonces, ¿cuál sería así? ¿Grupo de lenguas en formación? No. ¿Lenguas reunidas por razones geográficas? No, porque mira, ¿acaso nosotros y España estamos en el mismo territorio? No. ¿Es una clasificación etnográfica de las lenguas, solamente de pueblos? No. Es una lenguas que comparten un antepasado en común y están emparentadas gramaticalmente. Sí. Recordemos que
hay mucha similitud que nosotros tenemos con nuestras lenguas, ¿no es cierto? Nuestras lenguas hermanas. Muy bien, seguimos. Señala la lengua que pertenece a la familia camito-semítica. A ver, la familia camito-semítica es como una de las que inició, igual que la indoeuropea, son de las grandes. Y aquí sería el árabe. Muy bien, ahora pasamos. ¿Qué serie no posee las lenguas indoeuropeas? El hindi, ya de hecho, entonces está bien. El ruso, el persa y el búlgaro. El español, el inglés y el alemán, sí. El árabe, ya la mató. Árabe, japonés y chino no pertenecen al de nosotros. Muy bien, seguimos. ¿Qué lengua no pertenece a la familia indoeuropea? Otra vez. El griego, sí. El alemán, también. El inglés, también. El español, también. El euskera, no. ¿A qué rama o subfamilia del indoeuropeo pertenece el español? A esa está fácil, la itálica, ¿no es cierto? De la itálica sale el latín, nosotros nacemos del latín vulgar. Es una lengua aglutinante, recordemos, las lenguas aglutinantes son aquellas que tenían lexemas y sufijos que tenían significados propios y se unían entre sí, como el quechua, ¿no es cierto? El alemán es una lengua sintética, el portugués es una lengua sintética, el inglés es una lengua sintética, el ruso es una lengua sintética. No hay clave en esta pregunta. La lengua sagrada de la India es el sánscrito. El hindi no, sánscrito. Eso es lo que hablaban los religiosos principalmente. Muy bien, ahora dice, autor de la teoría de las ondas propuestas en 1872. Nos siguen hablando de familias lingüísticas y vendría a ser Johannes Schmidt. Muy bien, chicos, ustedes